Y para concluir este primer seminario, voy a pedir que pase al doctor José Avendaño Carballo. El doctor es médico pediatra, ha hecho la subespecialidad de gastroenterología y hepatología pediátrica, tiene su posgrado en endoscopía digestiva, una maestría en educación superior, diplomado en ecografía abdominal, diplomado en lactancia materna y nutrición pediátrica, es miembro también de la Sociedad Cruceña de Pediatría, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y actualmente es nuestro gastroenterólogo pediatra del Hospital de Niños. Un fuerte aplauso para el doctor. Muy buenas noches a todos. Bueno, para complementar este ciclo de disertaciones, vamos a abordar el tema de conductas a tomar ante un paciente con cuerpo extraño. Hablar sobre conductas, tenemos que hablar que esto es un problema frecuente pediátrico. 80% ocurre en la población pediátrica menor a 5 años. Por lo general, este evento de cuerpo extraño o de la ingestión es presenciado o puede ser hallazgo en algunas investigaciones en las que realizamos exámenes de imágenes y nos encontramos con esta sorpresa. La indicación de una endoscopía y la urgencia varía, depende del material ingerido y en frecuencia el cuerpo extraño más encontrado es la moneda. Como cuerpo extraño vamos a hablar que es un objeto, ya sea alimentario o no alimentario, que se introduce por la boca de manera accidental y puede ser susceptible a tener algunas repercusiones, como complicaciones que pueden tener en el tracto digestivo. La población en riesgo, como dijimos anteriormente, es la edad pediátrica de 6 meses a 6 años en orden de frecuencia. Para hablar de qué tipos de cuerpo extraños, nosotros vamos a tener objetos romos, que son objetos redondos, sin punta o filo, objetos cortopunzantes, como agujas, espinas de pescado, huesos de pollo, mondadientes, aretes o algunos broches o seguros de las ropas de los bebés, las pilas de botón que vamos a abordar con un abordaje especial que viene a ser una urgencia, objetos largos como cepillos, dientes, cucharas, pilas, imanes y otros que pueden como impactación de alimentos, tricobesuare o farmacobesuares, que también los vamos a abordar. Para hablar de ingestión tenemos que hablar un poquito de anatomía y en hablar de anatomía nosotros vamos a ver desde la boca, la región orofaríngea, escotaduras o estenosis anatómicas que nosotros vamos a tener. El principal sitio o donde se encuentran el mayor sitio de impactación, vamos a hablar de un 60%, es el esófago. Y en el esófago vamos a tener estas escotaduras. El cartílago cricofaríngeo que está ubicado en el adulto a 15 centímetros y depende de la edad pediátrica va a variar. El arco o la escotadura aórtica que nosotros vamos a tener y por último, la unión esófago-gástrica. Eso es en la región de esófago. En el estómago vamos a tener la desembocadura con el intestino delgado, que viene a ser la escotadura del píloro, el ángulo de Treis que vamos a tener en la unión prácticamente yeyunal, la válvula ileocecal con la región del apéndice y lo último, la parte los esfínteres anales o el canal anal. El tercio proximal es el mayor sitio de las estenosis o de las impactaciones esofágicas. Es un desafío para el médico, tanto pediatra o médico general, descartar una moneda de una pila botón que vamos a ver que viene a ser una urgencia y una emergencia. El retardo del diagnóstico puede incrementar y el tratamiento pueden aumentar las complicaciones en algunos cuerpos extraños de riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante la sospecha clínica de una ingestión de cuerpo extraño? Un examen físico detallado con una anamnesis previa, estimar el tiempo de la ingesta y saber por los testigos, ya sea madre, padres o cuidadores, qué tipo de cuerpo extraño es. Investigar si el paciente tiene antecedentes tal vez de estenosis o algunas anomalías gastrointestinales,
realizar un examen de imagen que debemos realizarlo en 3 etapas, unas rayos X de región cervical, unas rayos X de tórax y unas rayos X de abdomen. Con eso nosotros analizaríamos toda la región digestiva. Según el cuerpo extraño que nosotros encontremos, tenemos que ver la forma, la superficie, el tamaño, la toxicidad que puede llevar ese cuerpo extraño, ya sea pilas que sean de mercurio, de plomo, la capacidad de generar electricidad, que son los mecanismos acciones de las pilas de botón, eh, la cantidad de cuerpo extraño y si tuviéramos, como dijimos anteriormente, que nos investiguen o nos muestren qué cuerpo extraño similar se ha ingerido. Los síntomas que vamos a tener, cerca de un 60 a un 90% vamos a hablar, son asintomáticos. Y los sintomáticos nosotros vamos a tener como primer síntoma fundamental la cialorrea. Avisar también que entre los síntomas el peor pronóstico es la pila de botón, que sea más de 20 milímetros y que esté impactada en esófago. En orden de frecuencia de los síntomas vamos a tener vómitos, dolores, cialorrea, tos, dificultad respiratoria, atragantamiento, disfagia, anorexia, asfixia y hematemesis. ¿Cómo vamos a identificar nosotros? Esta es una rayos X frente y lateral que vamos a ver un cuerpo redondo, romo, sin ninguna particularidad, tanto en la de frente ni lateral, que corresponde o muy sugestivo de ser de una moneda o un objeto metálico romo. A diferencia de esto que quiero que tengan muy en cuenta, esta es la imagen de una pila de botón, que sí o sí tienen un doble halo. Y hay esta señal que se llama la señal del escalón o de la grada, que nosotros nos hace sospechar de una pila de botón, que sería una emergencia para realizar un retiro. El tratamiento, como dijimos que son asintomáticos, vamos a tener 80-90% requiere una observación. Observación en el punto, vamos a verlo y desglosarlo más adelante, en el punto de vista de que atraviese hacia el estómago o que no tuviera ningún síntoma y podamos observarlo. Entonces, en pacientes asintomáticos, cuerpos extraños pequeños, menor a 2 centímetros, o largos, mayor entre 5 y 6 centímetros, y Romo se estima que no existirá problema para el paso a través del píloro y el resto del intestino. ¿Qué quiere decir? Que como ingresó, va a salir. Y como va a salir, nosotros tendríamos que hacer rayos X paulatinamente de acuerdo al cuerpo extraño, hacer las 72 horas una vez por semana o hacer la revisión en las heces. Tendría que hacer en un vacín las heces o deshacerlas con agua y revisar si fueron eliminadas. Y posteriormente, o si es que no son eliminadas, verificar con una radiografía dónde se encuentran. La técnica o el tratamiento es la endoscopía digestiva alta y esto vamos a ver cuándo es una emergencia, cuándo es una urgencia y cuándo puede ser electiva o podemos aguardar de manera de observación mayor a las 24 horas. ¿Qué criterios tenemos que considerar? El tipo de cuerpo extraño, pilas, imanes, comidas, cuerpos afilados o romos, el tamaño, el síntoma, esto es lo principal que tenemos que ver en el paciente, el estado general. Si el paciente está asintomático o tiene síntomas como los que vimos anteriormente, de cialorrea, de tos, de náuseas, de vómitos o deshidratación que lo lleve secundariamente. La localización para saber si es una emergencia y la sospecha de una impactación. Paciente sintomático con objeto impactado en esófago, afilado, romo, endoscopía digestiva alta. En cuerpos extraños en esófago, tenemos que aprender a proteger la vía aérea. Ahora, ¿cuál es una emergencia? Una emergencia vamos a tener paciente con obstrucción esofágica que tenga cialorrea abundante, vómitos, sea una pila de botón en esófago, objetos punzantes en esófago, tiene que ser una emergencia endoscópica. Emergencia, ¿cuánto llamamos? Menor a las 3 horas que debería realizarse una endoscopía. En pilas de botón no interesa la parte del ayuno, porque ahí no es tan fijo esto y cuando abordemos pila de botón vamos a ver según el mecanismo de elección, mecanismo de acción,
van a ver por estudios en ratón que se ha visto que hasta en 6 horas puede llegar a ulcerar y a perforar el esófago. Entonces, urgencias, vamos a tener cuerpos extraños no punzantes en esófago, impactación de comida sin obstrucción completa, objetos punzantes en estómago y duodeno, u objetos de más de 6 centímetros de largo en duodeno proximal, imanes al alcance del endoscopio. ¿Dónde es el alcance del endoscopio? Hasta la segunda porción del duodeno. Esto puede realizarse por endoscopía digestiva alta como urgencia hasta 24 o 36 horas. Ahora, no es una endoscopía urgente? Monedas en esófago que estén asintomáticas pueden observarse a 12 a 24 horas. Con un siguiente control que permanezca en esófago, tiene que realizarse el retiro por endoscopía porque no va a salir. Objetos en estómago con diámetros mayor a 2.5 centímetros en niños mayores de 2 centímetros, de 3 a 5 de longitud o mayores de 1 año, estos podríamos esperar 36 horas, sacar una radiografía semanal para ver su avance y posteriormente eliminación hacia colon y su eliminación. Pilas de botón que estén en estómago, aquí hay un paréntesis que lo vamos a guardar en pilas de botón, pero se puede guardar hasta 48 horas y si no avanza posteriores a eso, realizar su retiro. ¿Cuáles son el equipo de extracción? Este equipo es un esofagoscopio rígido. El esofagoscopio rígido, como su nombre lo dice, es rígido, que es una cánula metálica que es introducida por la boca en el esófago con un paciente bajo anestesia y que es introducido con una pinza metálica por el cual se produce bajo visión directa el retiro del material. Esto prácticamente en nuestro hospital seguimos realizando. ¿Qué es lo ideal que deberíamos hacer? Esto es lo último, ¿no? Ni no es lo último nuevo. A partir de 1990, la endoscopía ha sido un método mínimamente invasivo. Es un aparato flexible de diferentes tamaños. Desde la etapa neonatal se puede realizar con diámetros de 4 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros y hasta adultos de 12 milímetros, en el cual es guiado bajo un video en el cual podemos retirar. Y los métodos que se utilizan para ingresar esto son pinzas de ratón o son mallas que se pueden utilizar para que sea el mínimo daño posible en objetos, sean punzantes, cortantes o removisivos como ser las pilas de botón. ¿Qué dice la sociedad? La ESPIGAN, la Sociedad Europea de Gastroenterología y Pediatría, dice: realizar una referencia temprana a servicios de urgencia y evaluación radiológica en todos los pacientes con sospecha de ingestión de cuerpo extraño. ¿Y qué más realizar? Radiografía frente y lateral, cervical, tórax y abdomen. Entonces, a raíz de esto, toda sospecha de cuerpo extraño debe realizarse esta radiografía y referirse como en nuestro sistema hacia un tercer nivel. Impactados en esófago, endoscopía de emergencia en las primeras 2 horas en sintomáticos y asintomáticos. Mayor riesgo de complicaciones en pacientes con pilas impactadas. En objetos cortos y romos, ¿qué nosotros vamos a hacer? Que son las monedas, el cuerpo extraño más frecuente en pediatría. En esófago y asintomático se puede esperar 12 a 24 horas, como dijimos anteriormente, volver a reevaluar con una radiografía y o síntomas que tuvieran, que vendría a ser una emergencia. Si está en esófago, primero descartar pila, como hablamos anteriormente. La imagen del doble escada o lateral, donde se va a ver la grada. En esófago, si es sintomático, remoción por emergencia. Si es asintomático, revisar dentro de las 24 horas y si persiste, realizar remoción por endoscopía. En estómago, podemos ser expectante y evaluar en 48 horas. Se puede utilizar laxantes como laxantes que son lubrificantes o laxantes osmóticos. Si en caso no pasa o se vuelve o esto cambia a ser sintomático,
deberíamos evaluar un retiro por endoscopía. En intestino delgado solamente vamos a observar que pase hacia colon y en colon posteriormente revisar por las heces. En caso de tener síntomas, lo nuevo es la enteroscopía, una endoscopía que se puede abordar hacia intestino delgado y el peor de los casos, un abordaje quirúrgico. ¿Qué realizamos con los objetos punzantes? Estamos hablando de alfileres, agujas, aros. Estos tienen un riesgo de perforación de un 15 a 35%. Deben ser extraídos de manera urgente, aún con radiografía negativa en los que son radiolúcidos. 50% de estos pacientes vienen a ser asintomáticos. En esófago, la impactación viene a ser una emergencia. Entonces, radiopaco, que se ve en la radiografía, vamos a ver en esófago, remoción de emergencia. En estómago, remoción excepto en el que fuera romo o que fuera pesado, reevaluar en 24 a 48 horas con una radiografía. En intestino delgado, si es sintomático, si produce dolor, si produce náuseas, vómitos o un cuadro obstructivo, enteroscopía o cirugía. Si es asintomático, con radiografías, y si permanece igual en el mismo sitio por más de 3 días, realizar una enteroscopía o una cirugía abierta. ¿Qué hacemos en los radiolúcidos? Estamos hablando de huesos de pescado, objetos plásticos que sean punzantes y no llegan a verse por una radiografía. Si es sintomático, de la misma manera, aunque no tengamos una radiografía, se remueve. Sintomático, cialorrea, vómitos, dolor, disfagia o una hematemesis. Si es asintomático, tenemos que considerar tomografía, resonancia magnética o un estudio contrastado. Aunque el estudio contrastado se sugiere no realizarlo porque empeora a la visualización por la endoscopía. Aquí uno de los más frecuentes es el hueso de pescado. Es muy frecuente, sacan radiografía y por una radiografía no se evidencia. Tiene una sensibilidad de un 65 a un 75% realizar una tomografía. Entonces, aquí si hay la sospecha grande y es asintomático, tomografía. Aquí por experiencia, los niños a veces les duele o causa alguna lesión mínima. Entonces nosotros cuando revisamos en las emergencias, la mamá es la más asustada y a veces el niño ni llora ni ríe y está tranquilo. En esos casos optamos por hacer analgésicos vía oral, la benzocaína o lidocaína, ya sea en gel o en pastilla para chupar las benzocaínas, utilizar cada 4 horas, cada 6 horas y reevaluarlo posteriormente 12 a 24 horas al paciente. Si persiste algún indicio de algún síntoma, directamente endoscopía. Si sigue la duda o permanece o la mamá dice tose, le dificulta para eh, realizar una tomografía o directamente ir a una endoscopía digestiva alta. Si se evidencia el cuerpo extraño, se los retira. Si no se encuentra, observar o actuar según los síntomas, como hablábamos anteriormente, con uso de analgésicos o antiinflamatorios. Este acápite especial que vamos a comentar, que son las pilas de botón. La clasificación de las pilas o según las baterías son bastante alcalinas, níquel, litio, polímero. Y según eso nosotros vamos a tener lesión por descarga, lesión cáustico y lesión por toxicidad de mercurio. Las lesiones por descarga eléctrica, nosotros vamos a tener hidrólisis local, corrosión, contacto con el polo negativo, hidróxido de sodio que aumenta el pH y posteriormente produce una necrosis local. Las más frecuentes, las lesiones por cáustico, fuga del contenido de la pila, por humedad se libera hidróxido de sodio y potasio, penetran en el tejido y producen estos tipos de lesiones, lesión de necrosis por licuefacción. Otro son la toxicidad por mercurio, si la concentración de mercurio es mayor a los 5 gramos. Produce una necrosis de la lámina propia del esófago, necrosis de la capa muscular externa. El litio 3 veces es mayor daño y en voltajes altos puede aumentar la rapidez de la lesión.
Así vamos a encontrar en en las primeras 12 a 24 horas cuando comienza a producir lesión y quemadura y posteriormente una fibrosis y después necrosis y perforación. Estas son quemaduras que nosotros hemos encontrado. Estas son imágenes de endoscopía de nuestros pacientes. Quemadura que posteriormente estos van a evolucionar a una fibrosis y como complicación a estenosis. Le decía que íbamos a ver en estómago algunos acápites. Se decía en varios estudios, dice esperar 48 horas. Dependiendo de la toxicidad o del mecanismo de acción de las pilas, esto hemos encontrado en estómago. Quemaduras por pila de botón, que son 3 lesiones o úlceras pequeñas gástricas que sucedieron 24 horas posterior a una ingestión de pila. Entonces, fuera de la sugerencia de la sociedad, pila en estómago, sugerencia es sacar por endoscopía. Las lesiones que van a producir pueden producir fístulas por quemaduras que posteriormente pueden evolucionar a úlceras, corrosiones que pueden llevar a lesiones hemorrágicas. Si se recuerdan en la diapositiva de anatomía dijimos que había la escotadura o el cartílago cricotiroideo y por abajo teníamos la escotadura o el arco aórtico. La lesión más grave que podemos tener es una lesión de úlcera que abarque una lesión hemorrágica a nivel de la aorta. Y la aorta sabemos que es uno de los vasos mayores o grandes que prácticamente en horas puede llevar a una muerte. La clasificación nosotros vamos a tener por endoscopía, grado 0 que no tiene ninguna lesión, grado 1 que lleva un edema o una hiperemia, grado 2 que va a llevar a erosiones o úlceras, grado 3 a necrosis y un grado 4 a perforación. Entonces, ¿cuál va a ser el algoritmo según la pila de botón? Pila en esófago, que esa es nuestra mayor emergencia. Paciente estable, remoción por emergencia. Paciente inestable o evidencia de hematemesis o sangrado, tiene que entrar a una endoscopía de emergencia junto con un cirujano o un cirujano cardiovascular. Si en la endoscopía se evidencia injuria, lesión esofágica, tenemos que sospechar de una mediastinitis o una lesión de vaso mayor, que es el de la aorta. Entonces ese paciente tiene que irse a una internación, antibióticos y un NPO por 72 horas. De acuerdo a la evaluación 48-72 horas que esté en NPO, considerar una resonancia magnética si hay sospecha de una lesión vascular. Si no hay compromiso o al tejido está próximo a la aorta, realizar un esofagograma para descartar una fístula y si no tiene ninguna lesión, recién iniciamos dieta y este paciente tiene que estar en la terapia intensiva monitorizado. Si en la angiotac hay alguna lesión o injuria cercana a la aorta, resonancia magnética, antibióticos NPO. Si la lesión es sangrante, tienen que entrar inmediatamente a cirugía. Hemorragia digestiva a los 21 días, asumir fístula esofágica y nuevamente tendría que ingresar el paciente a cirugía. Entonces, este es el algoritmo de emergencia o nuestra alarma que nosotros tenemos que prever si una pila de botón está en esófago. Nosotros hemos tenido o hemos visto, yo he personalmente visto pacientes que se murieron por una pila de botón y que no se evidencia. En horas llega a tener una hemorragia masiva y el paciente fallece. ¿Qué pasa si está en estómago? Endoscopía de emergencia deberíamos realizar si hay síntomas o revisar si hay ingestión simultánea de imán o pila. Se sugiere control de rayos X en las pilas de más de 2 centímetros en estómago y si después de 48 horas no hay avance, remover. Como le mostré que tuvimos nosotros lesiones en estómago, la conducta es pila en botón igual remover, ¿ya? Con una radiografía próximo a realizar la endoscopía. Pila en estómago menor a 5 años, 2 milímetros, endoscopía para valorar el esófago o si hubiera tenido alguna lesión. Si es posible, sacar 24 a 48 horas.
revisar si hay alguna lesión y si hubiera lesión, clasificarla dentro del algoritmo de esófago, internación, antibióticos, NPO y clasificarlo como una mediastinitis. Si es mayor de 5 años y la pila es menor de 20 milímetros, aquí podemos observarlo, repetir una radiografía. ¿Por qué? Pila pequeña y niño grande, la conducta es que va a progresar como las que anteriormente vimos, y una vez en duodeno o en colon ya hace el bolo alimenticio y no va a causar contacto con el tejido cercano ni va a causar úlceras o hemorragia. Endoscopía si no progresa o si tuviera síntomas. Entonces el tratamiento, como vimos, dependerá de dónde va a estar ubicado. La emergencia es el esófago. Se van a utilizar inhibidores de bomba de protones, procinéticos, laxantes, antibióticos, corticoides, nutrición parenteral, gastrostomía y eyunostomía o cirugías dependiendo de la gravedad. Según la clasificación que vimos de Sargar, en el caso de que no hubiera ninguna lesión y hubiéramos sacado cercano las primeras 6 horas o 2 horas, que es lo ideal, dieta alta si tolera y control en 3 semanas. Si hay algún grado de lesión mínima, se observa 24 o 48 horas, dieta líquida, 1 y posteriormente 2, omeprazol por 6 a 8 semanas, sucralfato, y un control radiológico en 6 a 8 semanas, que es un contrastado, esófago, estómago, duodeno contrastado, para revisar si va a tener alguna complicación como una estenosis y una endoscopía digestiva alta posteriormente. Grado 2 en el caso de que haya una úlcera, sonda nasogástrica y realizar una gastrostomía y una endoscopía posteriormente a las 72 horas. Grado 3, que en el grado que ya hay necrosis, sonda nasogástrica, revisar con una resonancia magnética como vimos en el protocolo, pensando en que va a ser alguna fístula o alguna perforación. Y grado 4 es una perforación total, que la indicación es cirugía. Nosotros tenemos un protocolo similar, todo junto aquí en el servicio de la emergencia. Estas son algunas de las imágenes que nosotros hemos tenido en nuestro hospital. Por ejemplo, esta es una aguja. Si nosotros sacaríamos una radiografía de tórax, no se evidencia la aguja de aquí. Por eso es que radiografía cervical, frente y lateral, y radiografía de tórax y abdomen. Esto es también que hemos retirado de nosotros, de nuestros pacientes, un llavero con su argolla ubicada en esófago superior. Otras que se encuentran en esófago superior y requieren rayos X cervical, que muchas veces omitimos, ya sea por el precio, ya sea por la urgencia, grampas, anillos, que son ubicados en cavidad oral. Tuvimos una vez una confusión, no sé si se nota, creo que no es la radiografía, pero aquí había un doble halo que nosotros sugerimos o pensamos que era una pila de botón. Al ingresar eran 3 monedas y que hacía sugerir un doble halo. ¿Se acuerdan, no? Hemos pasado. Esta es una pila de botón, este es un dije, esta es una pila de botón con necrosis que ha llevado a tener, no se nota bien. Endoscopías en las que hemos retirado dijes, anillos que hemos tenido en esófago superior, imágenes de pila de botón para que vean la gravedad, 24 a 48 horas donde nosotros hemos tenido quemaduras por la pila de botón. Nosotros tenemos muchos pacientes aquí secuelados de estas quemaduras por pilas de botón, donde realizamos todavía dilataciones esofágicas para que vuelvan a llevar una vida cercana a lo normal en relación a la ingestión de alimentos y disfagia que puedan llevar posteriormente. Este es un caso bonito en el que un paciente vino por dolor abdominal retratado por una gastritis, en el que lo muestro porque muchas veces el médico se pone en el papel del paciente y no indicamos una endoscopía digestiva alta. Este paciente cercano a unos 3 meses necesitaba ya una endoscopía digestiva alta. Era dolor ubicado en región epigástrica, síndrome dispéptico, antiácidos desde el mínimo hasta el superior. Entonces, muchas veces por miedo, porque la endoscopía es un evento invasivo, no lo realizamos. Endoscopía digestiva alta y si ven encontramos un besoar que tenía un
como un hilo que alargaba la región de duodeno donde lo revisábamos y se mantenía. Paciente fue intervenida por la doctora Jauregui, que es doctora del hospital, que es un síndrome raro, un tricobensuar con un síndrome de Rapunzel, que era cabello obtenido con los lazos de los barbijos que se había ingerido la paciente. Cuerpos extraños como estos, los autitos o las antenas de algunos juguetes celulares que son para niños que nosotros tuvimos impactados en la región de esófago. Cuerpos extraños que no pudieron ser removidos por endoscopía, como este, como una pila de imanes ubicadas en ilion cercano al ciego, donde tuvo que ser quirúrgico. No se nota. ¿Será que le puede dar por play? Este fue un paciente bonito desde el punto de vista académico, de provincia. Lo ven, la remoción es única y es esófago. No coloqué la placa, pero es una moneda de 20 centavos en esófago. Entonces, este paciente, como anécdota, es un paciente de provincia, de un centro de salud donde no tenía rayos X, fue tratado cercano 3 o 4 veces como antibióticos, pensando en una faringitis retratada, referido a un centro de salud, creo que después fue a Roboré. En Roboré vieron una masa en esófago, fue derivado a nuestro hospital como una masa en región tiroidea. Por ecografía fue evidenciada la sospecha de cuerpo extraño y recién con una radiografía fue plasmada y metida por emergencia. La paciente vino derivada para endocrinología como una masa tumoral sospechosa en tiroides. Entonces, esa masa quisimos entrar por endoscopía totalmente capsulada, fibrosada, donde ya no se podía retirar por endoscopía. Aparentemente, 6 meses tuvo este paciente con este cuerpo extraño. Cuerpos extraños como, ¿qué se llama esto? Es motoyoe. Motoyoe, fruta típica de aquí de Santa Cruz. Impactaciones en cuerpos extraños en menores de edad nosotros tuvimos. 7 meses de edad con un cuerpo extraño en esófago. Como síntoma tenía tos y cialorrea. Entonces, rarísimo tener en un bebé. Hemos encontrado aros igual en bebé de 4 meses de edad. Entonces, el hecho de tener algunos síntomas digestivos de vía aérea superior, sí o sí realizar una rayos X. Complicaciones como las que ya han visto, fístula, parálisis, perforación esofágica, estenosis de esófago, mediastinitis, neumonías aspirativas, perforaciones intestinales o hemorragias digestivas altas. Como prevención, avisar siempre en la consulta como médicos para los padres, ¿no? Mantener fuera del alcance las pilas de botón y objetos que la contienen. Vigilar la tapa de las baterías que estén debidamente cerradas o selladas. Selladas ya sea con Yurex u otros materiales o ponerle protectores. No dejar pilas sueltas, nuevas o usadas. Y los niños no deben jugar con pilas de botón. Y si pillan pilas de botón como adultos, realizarlas o retirarlas o botarlas a un lugar que sea adecuado. Muchísimas gracias y como experiencia le decía, necesitamos rayos X, esófago, o sea, cervical, torácica y abdomen. En este paciente que nosotros entramos a retirar una moneda en esófago, nos encontramos un resorte en la parte prácticamente que ya lo iba a eliminar en la parte de ampolla rectal. Entonces, como experiencia, rayos X cervical, rayos X torácica y rayos X de abdomen y derivarlo según sea la emergencia. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Avendaño de los que quedamos? Allá tienen una pregunta, Marín. Pueden hacer maniobras de desinfección como la de Heimlich o dependiendo de la edad, porque en algunas ocasiones creo que está contraindicado en menores de 1 año, por ejemplo.
Maniobra de Heimlich se puede realizar hasta en la etapa lactante. ¿En quiénes realizamos maniobras de Heimlich? Paciente con una emergencia y que sea un cuadro de impactación o un cuadro obstructivo, donde el paciente intente deglutir y se puede realizar. Ante no la mejoría, la emergencia ya es realizar una radiografía. Como comentario, se pueden realizar, que se ha visto, yo he visto en TikTok o los médicos son sacaplata y piden endoscopía y se puede realizar con una sonda Foley. Sí, se puede realizar con una sonda Foley, ¿ya? Antiguamente yo creo que han visto, los de mi época tal vez, cuando había cuerpo extraño, no habían los recursos y la impactación es en esófago, se realizaba una sonda Foley, se colocaba, se abría o se dilataba el balón que lleva, dependiendo de la edad, con 2 cc, 5 cc, y se realizaba una extracción mecánica rápida, donde el paciente llegaba a vomitar. Yo creo que han visto algunos videos. ¿Se puede realizar? Sí, pero nosotros también tenemos objetos punzocortantes. En los objetos romos salió una belleza. Imagínense tener un objeto punzocortante, un aro, un alfiler y querer sacar por tracción sin visualizar. Nosotros vamos a cometer un daño mayor. Entonces, la medicina está avanzando y nosotros tenemos que estar a la punta. ¿Dónde es el sitio donde con menor riesgo o mínimamente invasivo o sin lesiones o con revisión posterior de acuerdo a lo que revisó, una endoscopía digestiva alta? Porque el hecho que a veces nosotros retiramos, ya sea por esofagoscopía o ya sea por visión bajo un laringoscopio, nosotros estamos revisando la extracción, pero no estamos viendo la lesión que causa. Si hay lesión a nivel esofágico o estómago o hay alguna hemorragia que requiere una emergencia, ¿ya? Entonces, nosotros vamos no a ser los héroes y retirar y creernos los valientes. Nosotros vamos a ver lo mejor para nuestro paciente. Y lo mejor es resguardarnos en la gravedad o las complicaciones que puedan tener. Si ustedes ven y vemos en pila de botón, la frecuencia en tener una hemorragia, ya sea a nivel de aorta, es cercano a un 6 a 8% en impactaciones de esófago que pueda llevar, pero 6 a 8% que pueda llevar a una muerte, no vale la pena. Entonces, nosotros tenemos que seguir protocolos y es para eso que seguimos estudiando. Y los protocolos están establecidos en todo el mundo y en todo el mundo es similar a lo que estamos presentando. ¿Alguna pregunta más? Entonces, se le Cuerpo tiene extraño. que no necesariamente, no tiene repercusión clínica, no son una pila, no son punzantes. Entonces, si es que se le hace el control radiográfico y vemos la movilidad del cuerpo extraño y llega un punto en el que ya no se mueve, o sea, esperando que lo elimine de manera natural, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos esperar a que se pueda eliminar cualquier cuerpo? Digo? Ya, muy buena pregunta. Una vez es dependiendo de la localización. Si es esófago en todos los puntos como han visto, es remoción por endoscopía. Si es estómago, es esperar 48 horas. Si no tuviera muchos síntomas y el objeto es pequeño, menor a los 2 centímetros, se puede aguardar otras 48 horas. Si es grande el objeto y no va a pasar, y yo tuve también una impactación de píloro por una moneda, que por desgracia fue y se inclinó en el píloro y el paciente comenzó a vomitar y no toleró. Bueno, se vuelve sintomático y en el protocolo sintomático va a hacerse una, una endoscopía. En el caso de que pase a duodeno, por ejemplo, y ángulo de Trace, dijimos que es uno de los sitios, y otro sitio es la válvula ileocecal, el pasaje de delgado hacia grueso. Generalmente ahí podemos esperar una semana. Segunda semana no pasa. En la segunda semana iniciar tratamientos laxativos. ¿Qué laxativos dijimos? Lubrificante, aceite mineral, vaselina líquida. Osmóticos de mayor cantidad. Polietilglicol podríamos utilizar o lactulosa. No avanza en su segunda semana y es asintomático, porque si se vuelve sintomático es enteroscopía o una cirugía. Si es asintomático,
utilizar en la segunda semana, utilizar los laxantes y si no sale, recién realizar. No hace mucho tuvimos un paciente de Montero con esa misma clínica. Se tragó una pila de botón y la pila de botón en la primera radiografía se vio estómago, segunda radiografía se vio intestino, tercera radiografía se vio intestino delgado en la región de ilion. Ya iban 4 días y comenzaron con los laxantes. Comenzaron con los laxantes en bastante cantidad como para hacer una colonoscopía y no avanzó y no avanzó. Entonces la pila de botón versus no avanza, no es sintomático, podríamos aguardar, pero pila de botón, como vimos, puede llevar a toxicidad. Entonces tuvimos que realizar. Nosotros estábamos por entrar con el equipo quirúrgico a quirófano a realizar primero una colonoscopía, porque había la posibilidad de que abramos válvula y podamos retirar, o si no podíamos sacar ese mismo rato, convertirlo en una cirugía abierta. Por suerte, nosotros pudimos retirarla de la región de ilion distal y en la unión del ciego. ¿Ya? Pero más o menos así es la conducta. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya quedó todo claro, ¿no? Entonces, lo despedimos al doctor con un fuerte aplauso. Y de esta manera damos concluido el primer seminario de emergencia pediátrica. Informarles que en el grupo que la mayoría está, y si no están, escriban a los números de referencia para que los agreguen. Ahí vamos a estar informando de cuándo van a estar los certificados para recoger, ¿ya? Segunda cosa, voy a mandar un link de la página de Facebook, donde ahí vamos a estar dando información de los próximos cursos que se vayan a hacer y así ustedes se inscriban, todo con valor curricular. Y tercera, voy a mandar el número a la doctora que al principio habló para ayudar a la chiquitanía, a los animales y con bidones de agua y todo eso, ¿ya? Con eso concluimos, podemos retirarnos y gracias por su participación. Hasta una próxima.